Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de las noticias, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Gobierno colombiano y las FARC inician cuarta fase de diálogos donde las víctimas son el eje central. Hay que mostrar disposición real de contar la verdad, de esclarecer qué pasó y por qué, de participar en procesos de reparación y de encontrar una fórmula de justicia que sea aceptable para las víctimas. La discusión hace parte del polémico modelo de paz que desde hace 21 meses busca acordar el presidente Juan Manuel Santos con la organización criminal. Y esos victimarios de la FARC tienen que decir verdades y tienen que reparar a quienes, a sus víctimas, las víctimas del paramilitarismo, las víctimas del Estado, pues es indudable que tienen otros victimarios. El nuevo ciclo de negociación está marcado por un profundo descontento de un sector representativo de las víctimas del grupo terrorista, que denuncian que su participación en los diálogos ha sido coartada. Es un acto de protesta a la manifestación de las FARC al decir que los policías y militares no son víctimas. Sí lo somos, porque violaron flagrantemente el derecho internacional humanitario. En el programa La Noche de NTN 24, la visión del proceso de paz en Colombia desde la perspectiva de las víctimas que han sufrido los horrores cometidos por el terrorismo. En diálogo con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo por más de 6 años secuestrada por las FARC, analiza el inicio de la fase de los diálogos de paz en la que el gobierno colombiano y las FARC discutirán el tema de las víctimas. El senador Óscar Mauricio Liscano habla del foro que este jueves permitirá a las víctimas de las FARC ser escuchadas, exponer su inconformidad y sentar las bases de lo que esperan de los diálogos de La Habana, Cuba. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el inicio de la fase que tratará el tema de las víctimas en el acuerdo de paz que busca pactar desde hace 21 meses el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC. El punto clave, esta etapa será decisiva para el éxito o el fracaso que puedan llegar a tener las conversaciones. El próximo sábado llegará a La Habana, Cuba, la delegación de 60 víctimas que será la encargada de representar a quienes han sufrido los vejámenes que ha dejado el conflicto armado en Colombia. Así como demandaremos el reconocimiento de responsabilidades por parte de los múltiples actores responsables, con todas las medidas y acciones que de ellas se deriven, manifestamos la voluntad de asumir las nuestras, siempre atendiendo el carácter político-militar de nuestra organización. Esta semana es clave con la participación de las víctimas del conflicto, con la puesta en funcionamiento de la subcomisión para estudiar precisamente el fin del conflicto. Obviamente no nos podemos poner plazos fatales, pero creo que todos los colombianos esperamos que esta Navidad, el mejor regalo para todo el país, sea un acuerdo de paz en La Habana. El punto clave, los cuestionamientos que pesan frente a la poca representatividad e importancia que tendrán las víctimas de las FARC dentro de esta nueva y determinante etapa. Contrario a lo que dicta el sentido común, las víctimas de esta organización criminal no serán privilegiadas.
En un hecho poco explicable, poco coherente y cuestionable para algunos, los negociadores acordaron que además de las víctimas de las FARC, también participarán las víctimas de los paramilitares y de los agentes del Estado. Estos criterios de selección para muchos terminarán atenuando la responsabilidad que tienen las FARC en los cientos de miles de crímenes que han cometido durante el último medio siglo en Colombia. Lo vimos claramente en los foros que se realizaron en el país, tanto los regionales como el nacional, donde la participación de víctimas de las FARC fue totalmente minoritaria con relación a las víctimas del Estado y de los paramilitares. Ahorita estamos viendo de que ellos no nos quieren aceptar como víctimas del conflicto y nosotros queremos mostrarles a ellos, a los demás entes que están encargados, digamos, como del proceso que se lleva en La Habana, de que nosotros somos los principales o somos la mayoría, inclusive la mayoría de víctimas que tiene este conflicto. Este 12 de agosto comenzó el ciclo número 27 de las conversaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC en Cuba. El punto sobre víctimas es el cuarto que está en discusión. Este miércoles, las FARC manifestaron su voluntad de responder a las víctimas del conflicto. Sin embargo, dejaron en manos del gobierno la responsabilidad de compensar económicamente a los damnificados. El primer paso para la satisfacción de los derechos de las víctimas es que cada quien reconozca su responsabilidad. En primer lugar, por supuesto, el gobierno y las FARC, con sus propias víctimas. Este anuncio hecho en medio del pleno auge de la campaña presidencial colombiana ponía en la mesa el tema más sensible de las negociaciones en La Habana, las víctimas. El gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC definieron los 10 principios rectores del diálogo sobre víctimas. 2 meses después del histórico anuncio, la controversia sobre la invisibilización de las víctimas de la organización criminal de las FARC sigue latente. El nombramiento que se le hizo por parte de la mesa a la Universidad Nacional y a Naciones Unidas para que hiciera estos 4 foros donde nos dimos cuenta que íbamos a estar totalmente invisibilizados. En medio de la controversia, los equipos negociadores del gobierno y de las FARC anunciaron los criterios de selección de las delegaciones de víctimas que podrían viajar a la isla. Los miembros de las delegaciones deberán ser víctimas directas del conflicto y participarán en esa condición y no en representación de otros. Lo anterior no excluye los casos de victimización colectiva. Las delegaciones y sus integrantes tendrán plena autonomía para exponer sus puntos de vista. La mesa se compromete a tomar atenta nota de los enfoques y propuestas formuladas a fin de contribuir a garantizar de la mejor manera la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto. Una delegación está invitada a participar por cada ciclo durante la discusión del tema de víctimas y cada grupo podrá ser conformado hasta por 12 personas. Además, las FARC y el equipo negociador del gobierno anunciaron la conformación de la denominada Comisión Histórica del Conflicto y de sus víctimas. A pesar de ser este un proceso con el grupo terrorista de las FARC, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que a la mesa asistirán no solo las víctimas de esta organización criminal, también habrá delegaciones de afectados por otros actores del conflicto. Víctimas de agentes del Estado, víctimas de la guerrilla y probablemente no solo de las FARC, y víctimas de grupos paramilitares y otras bandas armados al margen de la ley. Será este 16 de agosto, 21 meses después de iniciados los diálogos en La Habana, cuando representantes de las víctimas participen por primera vez en busca de justicia, verdad y reparación. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Óscar Mauricio Liscano, es senador colombiano por el partido de la U. Su padre, Óscar Tulio Liscano, estuvo secuestrado por las FARC. Senador, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Buenas noches a todos los televidentes. Un saludo muy afectuoso, especial y gracias por la invitación. ¿Podemos decir que todas las víctimas están representadas en esta delegación que va a viajar a La Habana, a la mesa de negociación que tiene las FARC con el gobierno de Colombia? Pues a este momento no conocemos cuáles son las víctimas que ha escogido las Naciones Unidas en compañía con la Universidad Nacional
y con el acompañamiento de la conferencia episcopal. Luego no podemos dar una opinión objetiva sobre ese tema. Lo que sí podemos decir es que en los foros que se realizaron en todo el país, pues sí vimos que en el que más representación hubo víctimas de las FARC fue el de Cali, donde estuvo más o menos solamente el 28% de víctimas de las FARC, en el resto era entre 10 y el 15%. Luego, si el proceso de paz es con las FARC y los victimarios son las FARC, lo que nos extraña es que no sean la mayoría de las víctimas las que vayan a La Habana, y sobre eso ha habido mucha controversia en el país y es un poco lo que estamos tratando de llamar la atención. Ojalá sea prioritario las víctimas de las FARC en La Habana y especialmente de quienes hoy todavía tienen personas desaparecidas, es de quienes todavía hoy son víctimas de ese grupo terrorista. ¿Y por qué cree usted, senador, que las víctimas de las FARC están en menor proporción en estos foros o su asistencia ha sido más baja que las víctimas de otros agentes, como por ejemplo el Estado o los paramilitares? Pues precisamente porque a mí me parece que los foros fueron mal diseñados, no hubo, digamos, objetividad por parte ni de las Naciones Unidas, ni mucho menos de la Universidad Nacional, del Centro de Pensamiento, que tiene claramente, a mi juicio, una posición ideológica más hacia la izquierda. Luego, al no garantizar eso, donde hubiera, digamos, por lo menos igualdad de presencia, pues permitieron que llegaran primero grupos más organizados, como los grupos de izquierda, Marcha Patriótica, la UP, que están más organizados, y lo otro es que para las víctimas de las FARC es más difícil, porque usted está en Arauca, viene a un foro a denunciar a las FARC, pero le toca volverse a Arauca, donde están las FARC, y le pueden hacer algo. Es más difícil visibilizarse cuando el grupo de las FARC todavía está armado. Usted como víctima, no solamente cuando se visibiliza, pues cuenta su historia, sino que también corre un riesgo en algunas zonas del país, y por eso seguramente pues se dio la asistencia de esa manera. Y es que, como dice usted, senador, es difícil entender en un proceso de paz que se está negociando con las FARC que las víctimas, en el punto de las víctimas, no sean en su mayoría víctimas de esta organización considerada terrorista. ¿Esta delegación de 60 personas va a ser escogida de manera responsable? Pues yo espero que sí, digamos que un poco todo lo que hemos dicho, las denuncias que hemos hecho, van en el sentido de exigirle a quienes les entregaron este trabajo de que den prioridad a las víctimas de las FARC, y yo inclusive me atrevería a decir a quienes hoy todavía siguen siendo víctimas, es decir, personas que tienen sus familiares desaparecidos o secuestrados, que sí es importante que vayan a hablar con las FARC y le exijan que le devuelvan sus familiares o que le informen qué pasó con sus familiares. A mí me parece que eso sería lo ideal, porque además es que los victimarios son las FARC, no son otro grupo. Seguramente para los paramilitares habrá otro escenario, para los agentes del Estado habrá otro escenario. El de La Habana lo está negociando es FARC y Estado, y ellos deberían tener la prioridad. Pues esperemos que así sea. El viernes seguramente se sabrán los listados y ahí podremos dar un comentario más objetivo. Precisamente tenemos a una de las víctimas de las FARC a la que usted se refiere, senador. Se trata de Blanca Flores, está aquí en nuestros estudios de NTN 24 y ella es madre de un civil que fue secuestrado por este grupo terrorista hace 17 años. Ha emprendido una búsqueda incansable en el sur del país y hasta ahora no ha tenido noticias de su hijo. Señora Blanca Flores, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, gracias a RCN por tenerme en cuenta. Soy la madre de Jesús Antonio Rodríguez Flores, secuestrado el día 18 de noviembre de 1997, aquí en Bogotá, llevado al Caquetá, kilómetro 21, vía Curillo. Tengo entendido que lo tiene el 15 frente de las FARC. Yo como madre, en mi corazón existe mucha paz, también la reconciliación y también el perdón. Nosotras las madres en Colombia estamos dispuestas al perdón cuando nos entreguen nuestros seres queridos. Le pido a las FARC que nos pidan perdón a nosotros, porque nosotras merecemos y nosotras podemos perdonar. Ese es mi lema, y si de pronto fuera a La Habana, Cuba, pues esa sería mi decisión. Sí. El primero que todo, el perdón, la paz en mi corazón de nosotras todas las madres y la reconciliación. Señora Blanca, primera vez. Y ahora que usted escucha que se está discutiendo con las FARC en Cuba justamente el tema de las víctimas, como usted, que resultaron afectadas
o que han sufrido los vejámenes de lo que significa una guerra durante los últimos 50 años. Cuando usted escucha que están teniendo la posibilidad de ir a hablar a Cuba, ¿usted siente que está participando activamente? ¿La han tenido en cuenta en este proceso? Pues hasta la presente no. Nosotros estuve que día en Cali, no tenemos una presentación verdadera, pues espero que se nos dé esa oportunidad de ir a Cuba y cuanto lo antes que nos entreguen nuestros seres queridos para tener una paz completa y verdadera. Y en ese caso, que a usted le permitan decirle a las FARC cara a cara algo, ¿qué les diría? Pues yo les diría, primero que todo, la paz en los corazones de ellos como en la de nosotros, la reconciliación con ellos y el perdón, como acabo de decir, que nos pidan perdón a nosotras las víctimas. Y también que ellos, todos los guerrilleros que están en la selva, bienvenidos sean a la vida civil y no sé cómo exponga la justicia colombiana a los que están en La Habana, Cuba. No sé qué termine la decisión, pero nosotros queremos pues que el guerrillero raso bienvenido sea a la vida civil y nosotros estamos dispuestos también a colaborarles al perdón, porque yo tengo entendido que todos los secuestrados que están allí ya no están como secuestrados, porque yo estuve en el corazón de la selva en varias oportunidades hablando con varios comandantes, como hablé con un comandante en la Cristalina Meta llamado Jairo Martínez, en la cual me dijo, en nuestro grupo armado no podemos tener tanto tiempo secuestrados, porque nos genera muchos gastos. Queremos más bien que estén en las filas bajo nuestro mando, sí. Y el que se intente ir ya sabe qué le pasa. Sí, reclutamiento, que también es otro de los delitos que ha cometido y que sigue cometiendo las FARC. Pues desde que comenzaron los diálogos del modelo de paz que negocia el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, la organización criminal ha dicho en repetidas ocasiones y en diferentes voces que ellos son las primeras víctimas del conflicto armado en Colombia. Incluso se empeñan en llamar prisioneros de guerra a esa larga lista de secuestrados que tuvieron por largos periodos en cautiverio. Este tipo de aseveraciones han generado repudio entre las miles de víctimas que ha dejado el accionar criminal de las FARC y que no se cansan de pedir justicia. Durante 50 años, Colombia ha estado sumergida en el terrorismo que genera el grupo criminal de las FARC. Medio siglo en el que la organización criminal ha cometido todo tipo de atrocidades contra la población civil, pero también medio siglo en el que las FARC han hablado poco o nada del dolor de las víctimas que ha dejado su accionar criminal. En la década de los 90, época de secuestros masivos de civiles en las vías y de uniformados tras ataques a guarniciones militares, así hablaban los jefes guerrilleros. Si como prisioneros quieren hablar mal de la guerrilla, pueden hacerlo porque no están obligados a hablar bien. Pasaron los años y hubo cambio de cabecillas en la cúpula, pero la misma posición sobre las víctimas. En septiembre de 2012, alias Timochenko pronunció la palabra víctimas, pero no de las FARC, sino del Estado. Es a los millones de víctimas de este régimen elitista y violento, a los afectados por sus políticas neoliberales de desangre, a los que sueñan con una democracia real en una patria amable, en desarrollo y en paz, a quienes corresponde jugar en adelante su rol protagónico por una nueva Colombia. La postura de las FARC con respecto a este tema no cambiaría con los diálogos de paz, y así quedó evidenciado en octubre del año 2012 en Oslo, Noruega, cuando el jefe negociador de las FARC, alias Iván Márquez, insólitamente aseguró que esa organización criminal es una de las víctimas del conflicto en el país suramericano. No pueden ser más que un agravio los llamados instrumentos jurídicos de justicia transicional que apuntan a convertir a las víctimas en victimarios. Desmovilizarse es sinónimo de inercia, es entrega cobarde. Ese día, otro de los integrantes de la delegación de las FARC en los diálogos en Cuba agregó una frase que también causaría indignación entre los civiles y militares afectados del fuego del grupo criminal. Por ejemplo, la interpretación que hace de la calle sobre las víctimas. Entonces resulta que es la guerrilla la victimaria.
Pero alias Jesús Santrich iría más allá. Las cámaras de la televisión española registrarían una imagen que quedará en la memoria de los colombianos. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Alias Mauricio Jaramillo también ha lanzado polémicas declaraciones con respecto al tema de las víctimas. Antes que ser victimarios, nosotros somos víctimas de este proceso. A nosotros nos declararon una guerra. Nosotros quisimos evitarlo desde el principio, desde Marquetalia. En una extensa carta que dice haber escrito desde las montañas colombianas, alias Timochenko señala que el tema de las víctimas es utilizado para atacar a las FARC. Somos guerrilleros colombianos militantes activos de una organización revolucionaria que recién cumplió 50 años de lucha invencible. Nos sentimos orgullosos de ello. No nos arrepentimos ni siquiera por un instante de lo hecho y jamás vamos a hacerlo. Ya regresamos con La Noche.